Hello, how are you? Okay, ready for the next class? Today we're going to work on page 11 of our book. Page 11, okay? What are we going to learn? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Que en realidad no es aprender, es recordar, porque esto ya lo saben. Un poquito del pasado simple. Past simple. Entonces, refresquemos un poquito la memoria. Acá tengo mis colorcitos. Acuérdense, pasado simple para afirmativas, para negativas o para interrogativas. En el caso de negativas e interrogativas usábamos el auxiliar did. ¿Se acuerdan? El mismo auxiliar para todos. Por ejemplo, did you go to school? Si quiero preguntar, ¿fuiste a la escuela? Did you go to school? Respuesta negativa. No, I didn't go to school. Yo no fui a la escuela. Usamos el auxiliar did y como está el auxiliar, el verbo lo dejamos en su forma básica, sin conjugar. ¿Ok? Eso es entonces para las negativas y para las interrogativas muy fácil. Muy bien, sigamos. ¿Qué pasa en las oraciones afirmativas? Acá teníamos que tener en cuenta cómo era el verbo. Si el verbo era regular o si el verbo era irregular. ¿Van acordándose? Sí. Bien, en los verbos regulares, acuérdense que agregamos la terminación ed para llevar al verbo al pasado. Por ejemplo, el verbo walk, caminar, si le agrego ed, walked, caminó o caminaba. Uy, no se ve, esperen, ahí se los corro un poquito. Ahora sí. El verbo start, comenzar, le agregamos ed, started, comenzó, comenzaba. Y en el caso de los verbos irregulares, lo que tengo que hacer es buscarlo en la listita, en la tablita, ¿sí? Si no la tienen, pueden descargarla de internet, que hay un montón. O si no, acuérdense que en el libro, a la mitad, antes de que empiece el workbook, ahí tienen una tablita también que pueden usar. No es completa, pero les va a servir. En la tablita, en la segunda columna. Algunos verbos irregulares, ¿se van acordando? Por ejemplo, see, o por ejemplo, speak, go. Y me imagino que ustedes deben tener un montón más en la cabecita, ¿sí? Los pasados. Todos estos los voy a sacar entonces de la listita de verbos irregulares. El pasado de see, saw. El pasado de speak, spoke. El pasado de go, went. Y por último, ¿cómo hago para definir si un verbo es irregular o es regular cuando no lo sé? Entonces, busco en la tabla. Si aparece el verbo en la lista, es irregular. Si no aparece el verbo en la lista, le agrego la ed. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, nada nuevo. Eso es lo que habíamos visto el año pasado en cuarto preparatorio. Lo refrescamos un poquito y nada más. Entonces, vayan a buscar el libro. Ábranlo en la página 11 y vamos a empezar a trabajar en los primeros ejercicios. Muy bien. Ejercicio 4A simplemente nos dice que leamos las oraciones del punto 3C de la página anterior y subrayen ejemplos de verbos en el pasado. Les pide 3 nada más. ¿Cuáles podemos subrayar? En la oración 1, were. En la oración 2 tienen 2. Uno negativo que es didn't say y uno afirmativo que es gave. En la oración 3, met. ¿Se acuerdan? Met, el pasado de meet. En la número 4, smiled, un verbo regular en pasado. En la número 5, accepted. Fíjense, ed, también verbo regular en pasado. También en la número 5 está didn't tell, negativa. Y en la número 6 está tried, otro verbo regular en pasado. Ejercicio 4b, les dicen que completen con la forma del pasado de esos verbos que están ahí.
Me imagino que se lo saben a todos, que los recuerdan. Ese se los dejo para que lo hagan solitos porque está muy fácil. Recuerden, los irregulares, si no lo saben, lo buscan en la tabla. Buscan el verbo en infinitivo en la primera columna y van a la segunda columna para ver cómo es el pasado. Y los regulares simplemente agregan ed. Teniendo en cuenta, recuerden, si el verbo ya termina en e, solo le agregamos la d. Si el verbo termina en consonante y, cambia la y y le agregamos i latina, ed. Por ejemplo, el verbo study. ¿Sí? Este termina en consonante y. Entonces, su pasado es, cambiamos la y por i latina, la del puntito, y recién ahí le agrego ed. O si no, verbos como prepare, que terminan ya en e, lo único que tengo que hacer es agregarle la d, no le pongo 2e, ¿ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, el punto que sigue, esto sí es algo nuevo y está relacionado más que nada a la pronunciación de la ed. Nada más que eso, pero es un poquito complicado. ¿Por qué? Por más que nuestro oídito le cueste mucho diferenciarla, la ed se puede pronunciar con 3 sonidos diferentes, ¿sí? Puede ser id, puede ser t o puede ser z, ¿sí? Miren la diferencia entre estos dos. T y este z. Teacher, qué gracioso. Y bueno, pero es así. ¿De qué depende de que terminen cada uno de estos 3 sonidos distintos? De cuál es la última letra del verbo. El más característico y el que más me interesa que aprendan por ahora es este. Cuando pronunciar la ed como id, no id. Que es cuando el verbo termina en t o en d. ¿Por qué si termina en t o en d lo voy a pronunciar con esa i? Y porque si no estaría repitiendo cuando pronuncio como 2t juntas o 2d juntas y suena medio raro. No podría decir start. Entonces, como start termina en t, pronuncio la ed como id. Started. ¿Ok? Started. Todos los verbos que terminen en k, en s, en este sonido que es como una CH, pero ahí yo les estoy escribiendo la fonética, por eso ven ese dibujito raro, es un símbolo fonético. Suena como la CH, por ejemplo, watch. En SH, que es este otro dibujito de acá, por ejemplo, wash. En F o en P, en esos casos la ed se pronuncia como si fuese una T, bien fuerte, bien marcada. Worked, washed, watched. Entonces son sonidos bien fuertes. Y para el resto de los verbos, la ed se pronuncia como una D. Pero recuerden que la D en inglés es un sonido fuerte también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, traveled, traveled, traveled. Casi para nuestro oído no hay diferencia entre este sonido y este otro. Nos va a costar un montón poder hacerlos o diferenciarlos. Pero sí es importante que diferencien este sonido de estos dos de acá, ¿sí? Para practicar, para hacerlo de a poco. Entonces, en el ejercicio 5B, en el 5A les explica un poco esto y en el 5B les da una lista de palabras que ustedes tienen que clasificar en la columna que corresponda según cuál es su pronunciación. Y después también les voy a pasar el audio para que ustedes puedan escucharlas bien y chequear si lo que estuvieron poniendo por la teoría es lo mismo que logran escuchar en ese audio. ¿Ok? Bien, pasemos al ejercicio 6A. Muy fácil, tienen las oraciones, simplemente las completan con un verbo en pasado. El verbo go, que dice por 2, es porque tienen que usarlo 2 veces. Ese se los dejo para hacerlo solitos, está bien fácil. Y en el ejercicio 6B les piden que hagan una pregunta para cada una de las oraciones del ejercicio 6A. Pero esas preguntas es más o menos siempre de la misma forma. Tienen que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que...? Y después que lo que vaya diciendo en cada una de las oraciones. Por ejemplo, la 1 dice, I, plin, 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 my best friend 3 months ago. Yo, plin, 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 a mi mejor amigo hace 3 meses. ¿Qué verbo les quedaría mejor para poner ahí?
sería I see en el 1, ¿sí? Entonces la oración quedaría I saw, recuerden poner el verbo en pasado ahí. I saw my best friend 3 months ago. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu amigo? ¿Cómo pregunto cuándo fue la última vez? Siempre de la misma forma, ¿sí? When, ¿cuándo? Auxiliar, did. You, y ahora pongo la palabra last para indicar última vez. When did you last, ahora el verbo, see your friend? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu amigo? Y así, de esta manera van a preguntar, van a ir haciendo todas las preguntitas, según lo que decían las oraciones del ejercicio 6A. La oración número 2 dice, I, to a wedding last summer. Yo, a una boda, un casamiento, el verano pasado. ¿Qué verbo van a usar ahí? ¿Se dieron cuenta? Sí, el verbo go, en pasado, went. Entonces, cuando les toque hacer la pregunta sobre eso, van a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un casamiento o a una boda? ¿Ok? Bueno, así el resto de las preguntas. En el ejercicio 6C no es necesario que lo hagan. Y el ejercicio 7A, que es speaking, lo van a pensar y después vamos a ir haciéndolo todos juntitos, oral por WhatsApp. El ejercicio 7A dice, escribí 5 fechas importantes y prepárate para hablar sobre ellas. Así que elijan 5 fechas importantes y yo les voy a decir cuándo. Nos vamos a tratar de conectar los más que podamos y vamos a ir haciendo un speaking entre todos sobre por qué eligieron ustedes esas fechas como las más importantes, ¿ok? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que anden todos bien. Les mando un beso enorme a todos. Bye bye.